Terminamos de poner la bandera y vamos. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos a Buenos Aires, a la Universidad Nacional de Avellaneda, al Encuentro Nacional de Científicos, Científicas y Universitarios y Universitarias, organizado por Liberación, la corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología. Bueno, aquí estamos muy contentos de poder organizar este encuentro, que es un encuentro que para nosotros es muy significativo. Y es significativo por un montón de cosas. En primer lugar, porque estamos cumpliendo un año de la existencia de nuestra corriente, así que es un momento de festejo, a pesar del contexto dramático en el que estamos viviendo, ¿no? Y precisamente por eso, porque es una herramienta, Liberación, que tiene que ayudarnos a organizarnos mejor, tiene que ayudarnos a disputar mejor y tiene que ayudarnos a vencer. Hoy además es un día muy particular para los latinoamericanos y latinoamericanas. El imperialismo yanqui está al acecho y a la puerta de entrada para agredir, invadir o desgastar a la revolución bolivariana. Y en ese marco nos parecía que con más razón era un buen momento para tener este encuentro, para discutir qué hacer, para discutir cómo dar la batalla en cada uno de los frentes que nos tocan a nosotros y nosotras desde la universidad y el mundo científico. Así que, bueno, yo simplemente les quería dar la bienvenida y acá tenemos un panel de lujo, del cual además iba a estar Gabriela Dicker, pero tuvo un problema de salud. Gabriela Dicker es la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero tuvo un problema de salud y no pudo estar. Le mandó saludos y pidió disculpas, pero sin embargo seguimos manteniendo un panel de apertura precioso. Antes de pasar a los compañeros, a la compañera, quería contarles más o menos cómo va a ser la dinámica del encuentro. Vamos a trabajar en 4 comisiones: una comisión de política universitaria, una comisión de política gremial universitaria, una comisión de organismos de ciencia y tecnología y una comisión de política, campaña electoral, propuestas programáticas para este año, que es un año bisagra para Latinoamérica, es un año bisagra para la Argentina, es un año en donde se juega la posibilidad de darle un batacazo al imperialismo y a su ofensiva que ya tiene unos cuantos años en la región. Así que es un buen momento para profundizar nuestras herramientas de lucha, nuestras herramientas de organización. Esas 4 comisiones van a funcionar en las aulas que están acá. Vamos a funcionar casi todo el tiempo en el tercer piso, excepto el panel de cierre, que lo vamos a hacer en el primero, en el auditorio de la universidad. Y las comisiones van a funcionar con coordinadores y con relatores para que todo el mundo pueda libremente emitir sus opiniones. Además, a todos y a todas les debe haber llegado el documento, un documento que elaboramos como disparador del debate, cuyo eje central es la universalización del conocimiento. Después, bueno, contarán un poco, y la idea es que discutamos como disparador ese documento para pensar un plan de lucha, un plan de acción, y las mejores maneras y las más eficaces de intervenir en el conflicto social en nuestra Argentina y en América Latina. Bueno, eso, y después vamos a funcionar en comisiones, vamos a hacer un pequeño corte para comer, unas riquísimas empanadas, y a las 4 de la tarde vamos a pasar al plenario para que compartamos los debates que tuvimos y podamos sintetizar esas ideas, esos conceptos, esas perspectivas con las que vamos a trabajar y ese plan de lucha.
Y luego a las 6 de la tarde vamos a tener un panel con amigos, compañeros, un compañero de ATE CONICET, de la CTA, Roberto Salvareza, bueno, Carlos Girotti es el compañero de ATE CONICET CTA, Roberto Salvareza, que es diputado nacional, que fue presidente del CONICET, Jorge Calzoni, que es el rector de esta universidad, Gloria Herrera, que es de la CONADO Histórica, y un compañero nuestro, Alcibar Ciorda, que van a cerrar el día de hoy. Así que antes de presentar la mesa, bueno, que sea fructífero, todos dispuestos a debatir, a discutir, a conversar, a escucharnos, a pensar juntos y juntas. Así que bienvenidos a todos y todas. Vamos a pasar a la mesa entonces del panel de apertura. Tenemos a la compañera Virginia King, que es venezolana, de Fundalatin, que es un organismo de derechos humanos, que viene a contarnos la situación, enmarcar también este encuentro en la situación particular que está viviendo Venezuela y que estamos viviendo todos los pueblos del mundo. Después tenemos a Alberto Kornblit, que es investigador de CONICET, que es director no nombrado por este gobierno del CONICET. Es una de las tareas que tenemos, es que efectivamente lo nombren. Y tenemos a Ernesto García, que es de la Universidad Nacional de La Plata, que es profesor de filosofía. Así que bueno, los dejo así, en ese orden. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, encantada de estar con ustedes, con este pueblo combativo, un pueblo luchador, referente de las luchas en América Latina. Venezuela fue receptor de grandes migraciones de argentinos, cosa que nos honra. Muchos de ellos fueron inclusive profesores míos. A ellos y a ustedes un abrazo. Bueno, hablar de Venezuela hoy en día se torna un tema bien complejo, toda vez de que estamos en el primer centimetraje mundial de los medios de comunicación en el mundo. Los transnacionales, que de alguna manera nos manipulan la información, nos llevan al plano que quieren y nos satanizan como la peor de los regímenes que puede haber en el escenario político mundial. El otro escenario es el que yo vengo a relatar un poquito, que es la Venezuela que puja, la Venezuela que lucha, la Venezuela que trata de defender a capa y espada un proyecto país dibujado en nuestra Constitución, dibujada en un plan o un proyecto que nos dejó el comandante Chávez, que es el Plan de la Patria. Ese pueblo que batalla todos los días desde hace 4 años para tratar de vencer una guerra inclemente, inhumana, inmisericordia, establecida por los grandes poderes fácticos mundiales y todos sus lacayos, todos sus miembros. Tenemos una guerra económica, para los que no lo saben, creo que muchos no lo saben, producto del cerco mediático que vivimos, no nos permite tener en lo cotidiano una vida medianamente digna. Nosotros estamos sometidos, para que también, para los que no lo sepan, a un bloqueo económico que de alguna manera no nos permite establecer relaciones comerciales como lo veníamos haciendo desde hacía muchos años con nuestros proveedores de bienes y servicios, porque les prohibieron venderlos. Venezuela es la reserva petrolera comprobada, y lo hago énfasis, por los próximos 300 años, lo que nos hace garante, desde todo punto de vista, de poder honrar cualquier tipo de compromiso que se adquiera en materia financiera con cualquier parte del mundo, cualquier proveedor de servicios de cualquier parte del mundo. No obstante a ello, no obstante a tener una reserva de minerales, litio, coltán, oro, gas, tenemos mucho gas, somos un reservorio de riquezas que cualquier país o cualquier potencia del mundo quisiera ponerle la mano. Y de eso se trata, compañeros, nuestras riquezas. No es que si nuestra soberanía, que si el querer ser libre, el poder tener NAI, el poder tener lo que teníamos antes, y ahora no lo tenemos porque, bueno, pues no tenemos relaciones con Estados Unidos como lo teníamos antes,
porque ya no tenemos la apertura del mercado como la teníamos antes. No, nada de eso, ninguno de esos son los ítems de los temas que nos deben de confrontar, nos debe llamar la atención hoy en día. Nuestras riquezas. Si Venezuela no tuviese todo el caudal y todas las riquezas que tiene, estuviese sumida, como el hermano pueblo de Haití, en más oprobioso y terrible olvido. Haití ha vivido situaciones sumamente difíciles, todavía resiste a los embates de la naturaleza del año 99. En estos momentos, aquí y ahora, se está cometiendo un genocidio silente ante el pueblo, del gobierno hacia el pueblo haitiano, por solo pretender defender los derechos que le corresponden como ciudadano. Y sin embargo, los medios de comunicación cómplices y silentes de esta situación. Pero Venezuela está ahí, en el show, en el circo hoy. No se habla en el mundo de otro tema que no sea Venezuela, por todo el caudal de artistas que tenemos, o que tiene la derecha, que se han sumado en el rescate o en la libertad de Venezuela. Pero como nosotros decimos, o sea, si la ayuda es real, si la ayuda realmente pretende satisfacer, a cubrir nuestras necesidades inmediatas, libérenos del bloqueo, compañeros. Simple y llanamente, déjennos fluir, déjennos ser, permítanos ser autodeterminados como pueblo, tomar nuestras propias decisiones y ejercer nuestra soberanía. Y la parte financiera, tenemos con qué, déjenos hacerlo. Ese es el tema, compañeros. El pueblo venezolano tiene 4 años, 4 años. Yo quiero que se visualicen en unas condiciones de esa naturaleza, aunque ustedes han vivido casos similares en el 2001 y en los años subsiguientes. Pero Venezuela carece hoy en día de los suministros más elementales para la subsistencia diaria. Y sin embargo, a pesar de ello, y en estos 4 años, sigue apostando por Proyecto País, sigue apostando por Proyecto de Chávez, sigue creyendo en que el chavismo y ese proyecto hermoso que nos dejó el comandante Chávez como herencia es el que nos va a sacar de adelante, que nos va a seguir dignificando como ser humano, y sigue votando y apostando por él. Tenemos 20 años y 24 elecciones, no sé si lo saben, ese régimen comunista, esa dictadura que es Venezuela, tiene 25 elecciones en 20 años, compañeros. No hay un referente mundial que tenga ese número de elecciones. Venezuela lo tiene, pero no se dice. Nosotros hemos sido víctimas de todo un montaje y un andamiaje de los grandes poderes fácticos mundiales para tratar de derrocar por todas las vías al presidente Nicolás Maduro Moro. Primero lo hicieron con Chávez y no pudieron, y ahora lo pretenden hacer con Maduro. No podrán, porque el nivel de conciencia que adquirió el pueblo venezolano producto de su gran maestro, el comandante Chávez, no va a ser requebrajado, y nuestra moral revolucionaria tampoco va a poder ser requebrajada. Nosotros mantenemos nuestra condición revolucionaria, nuestra condición chavista, nuestra condición de venezolanos libres a solventar y a decidir nuestro destino incólume. No van a ser ninguno de estos payasos, porque no se pueden calificar de otra manera, imperiales, que vayan a usar o vayan a hollar la moral de este pueblo. Nosotros hemos dado muestras suficientes todos estos años. Son 20 años que podemos mantenernos en pie, y hoy en día dispuestos, como decía el comandante Chávez, rodilla en tierra y bayoneta calada, a defender nuestra tierra, a defender nuestra autodeterminación, a defender nuestro proyecto país, a defender lo que somos, lo que hemos sido, un país de paz, pero la paz con justicia social, no la paz de los sepulcros y la paz que se determina desde ciertas cúpulas del mundo. Es la paz que nosotros estamos construyendo, y esa es la paz a que apostamos todos los venezolanos. Quiero hacer un llamado a todos los compañeros que de alguna manera se sienten comprometidos con la construcción de la patria grande, que no es una utopía,
es un concepto, es un proyecto que data de la época colonial, pero que hoy en día, y dada la geopolítica mundial, la nueva situación de la geometría política, se hace imperativa. Tanto dieron que lograron trastocar el escenario que teníamos hace 4 años, y hoy en día nos es totalmente adverso. No podemos permitir seguir cambiando este escenario. Tenemos que retomar el nivel de progresismo que teníamos, el nivel de dignificación de nuestros pueblos. Y esa es una batalla que tenemos que dar en el plano que nos está dando el imperio. Son las bazucas y los cañones de hoy en día. Sus computadoras, sus laptops, sus iPods, son sus bazucas. Cada botón de estos son los gatillos. Si estos son las armas de hoy en día, aprendámoslas a usar de la mejor forma posible y démosles una paliza con sus propios elementos, con sus propias armas. Tenemos que organizarnos, compañeros. No podemos seguir jugando a mandar un mensaje cada vez, a mandárselo al amigo. El amigo ya sabe lo que somos. Tenemos que convencer a los no convencidos. Tenemos que hacer de esto una de las mayores y más efectivas armas de la guerra híbrida, porque esto es una guerra híbrida y no convencional. Y la guerra mediática es uno de sus brazos más fuertes. Entonces los invito a organizarse, a prepararse, a constituirse en guerrilla comunicacional y establecer redes internacionales, porque la lucha no es doméstica, la lucha es regional y mundial. Entonces los invito a que se formen, los invito a que se armen como grupos y empiecen desde hoy. Vayan buscando sus pares en otros países, en el área de competencia de ustedes, y si no lo son de competencia, igual hay que buscarlos, y conformen un gran tejido comunicacional que les permita tener respuesta y difusión de todo lo que pasa en este país. Estamos cercados, no sé si se dieron cuenta, estamos cercados. Y lo que no se dice es como lo que no pasa. Entonces, ¿qué esperamos para dar el pie de adelante? Un paso al frente, carajo. ¿Qué nos está pasando? Estamos adormecidos y jugando con los telefonitos. No, estos no son juegos, estos son armas hoy en día. Entonces la invitación es armarnos, pero hacer uso óptimo de todas estas armas. Chávez vive, carajo, y la patria sigue. Bueno, buenos días. La verdad que un poco inhibido después de escuchar las palabras de la compañera venezolana, sobre todo porque voy a hablar de otro tema, pero bueno, me he propuesto también hablar un poco de la situación argentina y algunas cosas que tienen que ver con la formación de sentido común. La primera pregunta que me hago y les hago es: ¿qué es Macri? Miren, Macri es esto. Macri es esto que todos ustedes vieron en las redes ayer y que hoy sale en la tapa de Página 12. Es decir, Macri es algo que en los libros del secundario que se van a leer dentro de 40 o 50 años, cuando muchos de nosotros ya no estemos, al igual que hoy en día esos libros nos muestran que en la dictadura militar había carteles de propaganda que decían: los argentinos somos derechos humanos, cuando se estaba masacrando y secuestrando y entregando bebés a familias a bebés de hijos desaparecidos. Dentro de 50 años el gobierno de Macri va a quedar representado por esta imagen, la imagen de 7 personas rubias, algunos con corbata, muy bien pensantes, aplastados o sosteniendo por un pueblo sin caras, donde la mayoría tiene pelo oscura y pelo negro. Entonces, esto quiere decir que más allá de las políticas económicas de la derecha, y yo soy uno de los pocos que no le gusta hablar de neoliberalismo, esto es un gobierno de derecha que hace las cosas que hacen los gobiernos de derecha, más allá de las políticas económicas, del ajuste,
de la reducción del salario real, etcétera, etcétera, hay una creación de sentido común que hace también que Macri sea una proporción numéricamente no despreciable de nuestra sociedad. Nosotros no podemos desconocer que esa creación de sentido común afecta a una proporción numéricamente no despreciable de nuestra sociedad y que no se mide solamente en los porcentajes de aprobación o de las predicciones electorales, sino que se mide en este tipo de sentido común o en otro, que hasta ahora para mí era el ejemplo más flagrante, que es el asesinato de Rafael Nahuel. ¿Y por qué traigo a colación el asesinato de Rafael Nahuel? No porque haya sido un asesinato en un momento de represión, porque represión de la gendarmería o de la policía ocurrió en muchos gobiernos, incluso democráticos, sino porque lo que sucede, lo que viene después de ese asesinato, es crear en la opinión pública la concepción de que es válido matar a alguien por la espalda por haber cortado una ruta. Y eso es lo peor. Obviamente que la muerte de Rafael es terrible, pero la concepción de que es lícito, es dable que nuestra sociedad acepte que las fuerzas de seguridad asesinen por la espalda a alguien que había cortado una ruta, porque lo sacrosanto es no cortar la ruta. Ni que hablar, por supuesto, del caso de Maldonado, donde todavía nos quieren vender la historia de que se ahogó solito porque quería bañarse en las aguas del río Chubut frescas en pleno del invierno. O sea que bueno, todo eso es Macri, todo eso es obviamente sumando a la demonización de lo que llaman populismo, sumándose a la feroz campaña en contra de Venezuela y al ataque a los gobiernos con mayor grado de progresismo, sobre el supuesto de que si seguíamos con ellos íbamos a terminar siendo Venezuela, y esto se aplica tanto aquí como en Uruguay, como en Brasil, como en Chile, como en todas partes. Entonces, en ese contexto creo que todos sabemos lo que es Macri, y la gran pregunta que se viene es ¿qué es no Macri? ¿Cuál es el no Macri? Y ahí hay un problema que es histórico de la izquierda, y es si la izquierda se va a asociar a la ecuación de cuanto peor mejor, o si la izquierda va a considerar que hay ciertos gobiernos con ciertos contenidos que no son que son un campo que es mucho más favorable para las ideas progresistas y para las ideas de izquierda. Y yo soy de esa partida, y lo soy desde que, después les voy a contar porque me pidieron una especie de relato o cuento, desde que me afilié a la FEDE y desde que tengo uso de razón. Es decir, la idea de que cuando se vaya el macrismo tendremos que hacer un esfuerzo muy grande para saber que no va a ser lo ideal, que no va a ser lo que queríamos, ni siquiera creemos que va a ser lo mismo que fue el kirchnerismo en sus dos gobiernos, en sus dos modalidades, la de Néstor y la de Cristina, pero va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de que por lo menos el sentido común no vaya por esta vía, por la vía de la descalificación del pueblo, la descalificación de la sociedad, el pensar que el salario real es una carga y que hay que abaratar los costos abaratando los salarios. Bueno, entonces lo que sigue es bastante pautado. Yo pertenezco a un grupo que se llama Ciencia y Técnica Argentina, CITA, que se formó inmediatamente después de que ganó las elecciones en el balotaje Macri, y ahí empezamos a tener una especie de militancia que en cierta medida se le agradezco a Macri, en el sentido de que durante el kirchnerismo quizás yo estuve un poco más, tenía opiniones obviamente, hablaba, etcétera, pero no tenía un núcleo con el cual reunirme y discutir, por ejemplo, declaraciones. Y bueno, este grupo es heterogéneo, pero tiene el convencimiento de que hay que cambiar las cosas y que hay que rescatar aquellas cosas buenas que hubo en Ciencia y Técnica y profundizarlas. Voy a leer algunas partes o mencionar algunas partes de la última declaración del grupo CITA a 3 años del gobierno de Cambiemos y socios menores,
la observación objetiva de la realidad argentina nos permite afirmar que la estrategia de los actuales gobernantes está empujando la sociedad a un inaceptable ocaso. Y esto se ve en la educación pública, en el salario docente, en temas no menores como el retroceso respecto a embestida respecto de, por ejemplo, la educación sexual integral, en el porcentaje del presupuesto nacional que es asignado a la educación pública, y obviamente también en el metamensaje de que hay que tratar de no caer en la educación pública. En el tema de la producción, hoy en día los grandes ganadores son las grandes empresas productoras de energía que logran super ganancias por los tarifazos, mientras simultáneamente las pymes son empujadas al cierre en cantidades. Pero hoy vemos que no solamente las pymes, sino que algunas empresas multinacionales como Coca-Cola están cerrando plantas, y están cerrando porque la verdad que la situación de nuestra sociedad ha bajado varios órdenes de magnitud respecto a la posibilidad de consumo. Y me gustó escuchar a un gremialista de la planta de Coca-Cola que dijo: nunca coparticipamos de las ganancias, no vamos a participar ahora de las pérdidas. Ni que hablar que la calidad de vida de los sectores medios y trabajadores ha bajado. Por supuesto está el tema de la deuda externa y el ajuste continuo. La represión, de lo cual ya hablé, pero debo sumar no solamente el caso de Maldonado, sino también el caso de la detención de Milagro Sala, el caso de la justificación del gatillo fácil, incluso por las personas que son sujetos de ataques, como el caso de Chocobar. Y bueno, en el tema que me compete, el tema que tiene que ver con Universidad y Ciencia, se ha hablado mucho. Supuestamente el ex ministro Barañao se había quedado para preservar un sistema que había logrado un crecimiento, una expansión sustantiva. En la realidad que su continuidad no implicó el mantenimiento de una política, sino que fue una estrategia destinada a ocultar, al menos temporariamente, que el objetivo del mejor equipo de los 50 años era impulsar la desfinanciación y la destrucción del sistema científico argentino, o como dicen los compañeros de Liberación, el cientificidio, abortando todo intento de alcanzar la soberanía tecnológica. Y esto ocurrió también en un campo en que la batalla cultural fue fuerte. Esto yo lo llevé muchísimo en las reuniones que tuve por todo el país en la campaña electoral para ser miembro del directorio del CONICET, cosa que ya se dijo que todavía no ocurrió. Y es que desde el principio las máximas autoridades lanzaron una campaña de desprestigio de la ciencia, la investigación y de los científicos. Lo hicieron con algunos pretextos como que éramos demasiados y que había que achicar el sistema porque así los que estábamos íbamos a estar mejor. La realidad es que redujeron en 400 o 500 el número de ingresantes a la carrera del CONICET por año, y los que estamos no estamos mejor porque los presupuestos se achicaron, porque no hay plata para funcionamiento, porque no hay plata para reuniones científicas, porque la propia Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la que tiene que financiar los subsidios, no tiene plata para financiarlos, no puede cumplir con sus compromisos. O sea que esa campaña de desprestigio surtió cierto efecto en un sector de la comunidad científica, como surte cierto efecto estas ideas que aparecen hoy en Página 12 en un sector de nuestra sociedad. Pero cada día se va viendo que eran mentiras, que eran falacias, que eran cosas que no iban a progresar. O sea que nosotros consideramos que la derrota del macrismo en las elecciones de 2019 es necesaria para muchas cosas, pero entre otras para salvar nuestro sistema científico. Pero la crisis institucional y de financiamiento del sector es tan profunda que debemos actuar aún antes de las elecciones. Y en efecto resulta imprescindible que la comunidad científica trabaje de manera mancomunada para revertir en formas urgentes algunas políticas impulsadas por este gobierno. Simplemente voy a puntualizar: nosotros proponemos que se haya un inmediato aumento de salario de investigadores, becarios y becarias, de personal de apoyo y administrativo, que se duplique el presupuesto del CONICET para cubrir todos los gastos de financiamiento, infraestructura y proyectos, que aumente el número de vacantes para el concurso de ingresos de la carrera de investigador, elevándolo al menos a 700 cargos por año, que se reviertan las restricciones impuestas por el directorio, que cese la intervención del Ministerio de Modernización en el ámbito del CONICET. Es una cosa que está degradando terriblemente las condiciones de trabajo,
Se está tratando a los científicos, técnicos, becarios como si fuéramos empleados de una empresa que tiene que rendir en condiciones de empresa. La inmediata normalización del directorio, que implica el nombramiento del doctor Pecheni y mío. La inmediata duplicación del presupuesto de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología para poder cumplir con sus obligaciones. O sea que esas son medidas mínimas que nosotros pensamos por las cuales hay que del sector luchar. No sé si da tiempo para la carta. No. ¿A pedido? Lo que voy a leer en realidad es a pedido de Rocco y de Cintia y de Nuria, que yo se los leí, es un texto inédito, pero tiene que ver con lo que yo hablaba hace un momento, en que las convicciones de izquierda se adquieren muy tempranamente y en muchos de nosotros por suerte se conservan, y es importante que lo reconozcamos y que nos retroalimentemos en eso, ¿no? Sobre todo también para usar de manera agresiva las bazucas de los medios. Este texto se llama Tres comunistas. Lo escribí, Cintia está contenta porque lo voy a leer. Lo escribí hace un año más o menos, todavía no lo publiqué. Y empieza así. El primero, a quien llamamos Canica, me afilió a la Federación Juvenil Comunista, la FEDE, en 1969, cuando tenía 14 años. Una noche de sábado en una pizzería de Plaza Flores. Poco después, también un sábado, pero a la tarde, aún en el secundario y en la plena dicta blanda de Lanuse, nos dirigíamos caminando por una calle desierta de Avellaneda con otros dos compañeros al Congreso de la Confederación Argentina de Estudiantes Secundarios, CAES, que ciertamente estaba prohibido por el gobierno militar. Dábamos rodeos para evitar que si nos seguía la policía encontrara el local del Congreso. De pronto vemos que se acerca un jeep de la policía en sentido contrario al nuestro, y Canica decide comerse una hoja de papel con direcciones y teléfonos. El último bocado se lo tragó cuando los canas nos introducían a golpes por la puerta trasera del jeep, que nos llevó a la comisaría, donde nos tuvieron detenidos por horas como en penitencia, arrinconados contra la pared. Juego de niños si se lo compara con las detenciones y desapariciones de la dictadura de Videla, que vendría años después. Él y yo veníamos de familias comunistas, pero al momento de mi afiliación, él ya era un dirigente burocrático de la FEDE y lo siguió siendo del partido hasta que en 1984 tuvo un deslumbramiento y renunció. Descubrió que su excesiva y obsecuente fidelidad al partido era consecuencia de que no había podido matar simbólicamente a su padre. Pronto se convirtió en periodista y llegó a dirigir una revista de actualidad de dudosa seriedad y terminó siendo funcionario de medios de un gobierno de derecha. Yo, en cambio, nunca fui funcionario del partido y mi adhesión al comunismo significó participar de una escuela de vida de la cual no solo no reniego, sino que valoro profundamente. Las miserias e injusticias de los sistemas comunistas nunca fueron motivo suficiente para abandonar un ideario que, al igual que la actividad científica, se expresa como un camino y no como una meta. El dramaturgo Jorge Goldenberg refleja claramente las dos posturas frente a la experiencia comunista en su obra del 2000, La lista completa. El crápula de Mellman discute con el descorazonado de Krinsky. Mellman dice: yo denuncié a este y a varios más a la policía. En esa época eran comunistas. Yo también. Krinsky le dice: nunca fuiste un verdadero comunista. Mellman dice: ¿y qué hay con eso? Vos mismo ya no sos comunista. Y Krinsky contesta: sí, pero eso a mí me duele. Pero son más cortos. El segundo de los tres fue como un padre para mí. Pero bueno, el primero muchos deben saber quién es. Bolita, sí. Por eso canica, ¿no? La canica es una bolita. Y Avellaneda era acá, ¿eh? La caída fue en este barrio. Porque yo cuando recién vine le dije a Rocco, yo creo que fue acá.
El segundo fue como un padre para mí. Venía de una familia judía pobre del barrio del Abasto. Su papá se había suicidado en la crisis del 30, cuando él tenía 4 años, por no haber podido pagar sus deudas. Se afilió al partido en su juventud, fue militante estudiantil en la época del primer peronismo, y por participar solidariamente en las huelgas ferroviarias de 1950 y 1951, fue detenido en La Plata por las fuerzas policiales de civil y torturado. Su paradero fue desconocido por semanas hasta que fue blanqueado. Su derrotero comunista lo llevó a pertenecer a la Orquesta Roja Argentina, es decir, a formar parte del secreto grupo de empresarios que hacían plata para el partido, que a su vez les permitía hacer plata para ellos. No solo se lo permitía, sino que era parte esencial de la estrategia para que, a través de su posición acomodada, entraran en contactos con sectores del poder económico, político, militar, para poder obtener información y generar lazos de confianza de clase que pudieran ser útiles para la revolución. Es así que uno llegó a ser ministro de Economía del último Perón, otro a dirigir la concesionaria de Coca-Cola y otro a fundar un banco. Es una historia conocida, relatada varias veces con nombres y apellidos, ya que hoy ya no hay nada que ocultar. Visto a la distancia, el plan conspirativo me resulta loable, más allá de las contradicciones obvias con el ideal del voto de pobreza militante. En última instancia, siempre es mejor ser burgués de izquierda que burgués de derecha, y un proyecto revolucionario necesita dinero. Esto es para reflexionar, Nunca abandonó la firmeza ideológica ni su capacidad crítica frente a las debilidades conspicuas del socialismo real de los países del Este. Era un apasionado por el comunismo al que nunca renunció hasta su temprana muerte, a diferencia de Canica, de Mellman y de Krinsky, los dos personajes de Goldenberg. Y el último es cortito. El tercero se alejó del partido poco después del golpe del 76, cuando le fue imposible besar la vista gorda a la dictadura de Videla. Dejó de ser un comunista orgánico para pasar a ser, como dice Saramago, un comunista visceral, pero nunca dejó de sufrir por la orfandad de un partido. El tercero soy yo. Y solo diré que en los 80 acunaba a mis hijos cantándoles las canciones republicanas de la Guerra Civil Española, y que espero volver a hacerlo con mis nietos. Nada más, gracias. Bueno, compañeros, compañeras, sencillísimo hablar después de la compañera Virginia y de Alberto, la verdad, increíblemente fácil. Saludarlos primero, darles la bienvenida de nuevo al plenario, al Encuentro Nacional de Científicos, Científicas y Universitarios. Y primero, yo quería también, como les adelantó Nuria, cumplimos un año como Corriente de Liberación desde nuestro lanzamiento y queremos decir algunas palabras sobre por qué este encuentro ahora y cuáles son el sentido, la razón de hacer este esfuerzo para encontrarnos hoy y poder debatir y proyectar la política. Nos parecía importantísimo que estuviera la compañera de Venezuela, que estuviera presente la reflexión sobre Venezuela, como también lo va a estar seguramente en algún sentido en las comisiones, como también entendemos que la situación venezolana hay que entenderla como parte de la etapa del capitalismo en la que nos encontramos viviendo hoy en día, digamos, la etapa internacional del capitalismo, en la cual el plan del imperialismo, en su voracidad de recursos económicos, llevó a las últimas guerras, llevó a Siria, llevó a Libia, llevó a Afganistán, llevó a Irak, y Venezuela es parte de ese mismo plan de destrucción, de desmantelamiento y de instalación de barbarie, ¿no? Porque si algo demostró el imperialismo estadounidense en este siglo es que ya bastante poco le importa controlar territorios, o bastante poco puede garantizar la gobernanza sobre los territorios, pero lo que sí le interesa es sembrar el caos, las disputas, las rivalidades, fragmentar a los movimientos populares y hacerse con el control de los recursos económicos. Entonces, también entender eso para pensar el escenario venezolano y la estrategia imperial a la que tenemos que resistirnos. Pero el imperialismo norteamericano tiene sus aliados, y nosotros acá con Macri lo hemos comprobado numerosas veces. Toda la política de Macri con respecto a Venezuela, desde la completa liberalización y el otorgamiento de facilidades para la migración venezolana, alentando a la huida del país, hasta todas las políticas
que en términos de relaciones exteriores llevan al ahogamiento de la República Bolivariana de Venezuela, son parte del plan integral del imperialismo estadounidense y de todos sus aliados locales y latinoamericanos. Entonces, en este momento del imperialismo y del capitalismo, nosotros entendemos que por las características que va tomando su propio desarrollo, también Venezuela es importantísima de acallar para el imperialismo por una cuestión que es que se presenta como una alternativa sistémica, ideológica y como otra forma de organización política y social diferente a todas las variantes de capitalismo que podamos encontrar y diferente a la variante hegemónica que quiere proponer el imperialismo norteamericano. Entonces, ahí el golpe es económico hacia Venezuela, pero también es la forma en la que el imperialismo está buscando y va a buscar clausurar cualquier tipo de alternativa política que nosotros podamos pensar y construir por fuera de la explotación y por fuera del saqueo de los pueblos. Entonces, la defensa de Venezuela tiene también ese otro criterio, es la defensa de la legalidad internacional, es la defensa de la autodeterminación de los pueblos y es la defensa de la humanidad por luchar por un sistema que no se sustente en la explotación y por luchar para que los pueblos puedan vivir libres, dignamente y no sometidos. Entonces, eso nos parecía importantísimo mencionarlo porque también nuestra batalla propia en nuestro país, la de este año, que también ha sido la de los años anteriores, contra el macrismo, contra el proyecto de la derecha, algunos compañeros analizan, digamos, que nosotros en realidad lo que nos encontramos es con el retorno de un gobierno de derecha producto de los errores que los hubo de las oleadas latinoamericanas de gobiernos progresistas y que entonces, ante la crisis venezolana, las posiciones que habría que tener sería más bien ni con Maduro ni con Guaidó, ¿no? Entonces, si nos liberamos del lastre que implica ligar, que lo mencionaba Alberto, la frase de que Argentina se iba a convertir en Venezuela, ligando Venezuela con todos los horrores que uno puede imaginarse en el imaginario social, algunos compañeros consideran que el chavismo es una pesada herencia para la cultura de izquierda y para la cultura popular en América Latina y que entonces estaríamos más limpios para volver si el chavismo perdiera, concediera otras elecciones. Bueno, nosotros estamos rotundamente en contra de esa posición porque no nos parece que la política internacional, que los gobiernos de los estados y que los movimientos populares sean un juego de turnos en el cual ahora le toca a la derecha, en un rato le va a tocar a los gobiernos populares, para nada. Y lo estamos comprobando en Argentina. Cuando entró la derecha, entró a reprimir, a meter presos políticos, a asesinar y a destruir económicamente a la población. Entonces, en Venezuela, que el nivel de organización social, que el nivel de politización, que tienen una fuerza armada que está incólume con el proceso revolucionario, no va a ser un cambio de gobierno. Lo que se viene si el imperialismo entra en Venezuela es un genocidio de proporciones históricas para América Latina y un precedente de que Estados Unidos va a poder intervenir directa o indirectamente como ya lo viene haciendo, en cualquier país de la región para sentar las políticas que a ellos les interesan. En ese aspecto, cuando es clarísimo que el imperialismo tiene un plan, que toda Europa está sometida a los designios del imperialismo norteamericano, que en América Latina la pérdida en Argentina, la derrota de Brasil y los demás gobiernos que se fueron perdiendo también favorecen esa ofensiva del imperialismo, nosotros solo tenemos una posibilidad de contraponernos a esa política, que es con un propio plan de los sectores populares, de los sectores de trabajadores y trabajadoras a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Nosotros somos conscientes y creemos que esa es la única alternativa que tenemos, que lo único que nos queda es la lucha y la organización, y parte de esa idea es con la que creíamos importantísimo hacer este encuentro, porque ese plan necesita un programa específico en sectores donde nosotros podamos articular fuerza y confrontar con el imperialismo en general y con la política concreta que el imperialismo lleva a cada uno de los sectores de universidad, de ciencia y de tecnología, en nuestro caso en particular. A partir de qué vamos a construir general de los pueblos, podríamos llamarle, con el cual vamos a derrotar al imperialismo. Y nosotros, al rastrear en el campo popular internacional, encontramos que los valores emancipatorios son parte de la cultura popular de todos los países, son parte de la historia de los movimientos revolucionarios, antiimperialistas emancipatorios, de los movimientos de trabajadores y trabajadoras en todos los países, y ahí tenemos un acervo histórico al cual ir y con el cual reencontrarnos para construir la alternativa política que derrote definitivamente al imperialismo. Esto, en el aspecto particular de la universidad, la ciencia y la tecnología, implica que nosotros vamos a debatir hoy, como hemos venido debatiendo, como ya lo hicimos con nuestro manifiesto lanzado el año pasado por la nueva reforma universitaria,
Vamos a debatir política concreta para la universidad, la ciencia y la tecnología, por supuesto, pero nuestra política hacia la universidad, la ciencia y la tecnología no se acaba en tal o cual reforma. Luchamos por tal o cual reforma porque la entendemos como una conquista parcial que nos va a permitir una mejor condición relativa en el momento en el que logremos retomar la lucha, en la próxima oleada de lucha. Entonces, claro, luchamos por paritarias, claro que luchamos por presupuesto universitario, por boletos, por becas, por reforma de planes de estudio, por supuesto. Pero nuestra lucha general, y eso es lo que traemos también a discusión en el plenario, es sobre el modelo general de universidad y el rol que ocupa la universidad en la sociedad y en nuestra América Latina particularmente. Entonces, desde ese lugar es que planteamos la idea de universalización del conocimiento, la idea de universalización de la educación superior, de universalización de la universidad y la ciencia, como un paradigma estratégico en el cual nosotros pensar nuestra tarea práctica concreta del día a día en el ámbito en el que nos desarrollemos. En ese sentido, tenemos una discusión fraterna con la categoría que impulsó la ampliación de la universidad, que fue enorme en la década anterior, con la construcción de nuevas universidades, con el aumento presupuestario, con la ampliación del CONICET, pero discutimos con la categoría de democratización, que fue la que impulsó este acceso a partir del derecho individual a la educación superior, porque entendemos que en realidad no alcanzó para romper la configuración elitista que tradicionalmente tuvo la Universidad Argentina y la universidad en su historia, y que sin romper esa configuración nosotros tenemos un sistema universitario mayor, el más grande de nuestra historia sin dudas, y uno de los más grandes de América Latina, el mayor de América Latina, pero que aún así el conocimiento que se produce en nuestras universidades está alejado aún de dar respuesta a las necesidades populares y de los problemas concretos que tiene nuestro país y nuestra región. Podemos verlo cuando los que sientan las premisas del discurso social en cuestiones de economía, en cuestiones de justicia, en cuestiones de seguridad, no son los miles y miles de profesionales formadísimos que sacamos de las universidades y del sistema de ciencia, sino que no hay ningún lugar para que ese discurso que está fundamentado, que tiene historia, entre y haga mella y empiece a consolidar un sentido común contrahegemónico al que impone la derecha. Entonces, en algún punto hay lazos que tenemos que fortalecer y reconstruir entre la universidad y la sociedad para que la universidad efectivamente tome un papel transformador de la sociedad conjuntamente con la lucha popular en general. Entonces, ¿qué queremos decir por universalización? Esta idea que tanto han trabajado los compañeros cubanos particularmente, y que para nosotros está ligada a masividad y excelencia. No podemos pensar que una universidad puede ser de excelencia o puede ser de alta calidad si recibe a muy poca gente. Porque la transformación social de esa universidad, la transformación social que esa universidad pueda producir, está directamente relacionada con el impacto que tenga, con los cuadros que forme, cuadros políticos y cuadros político-técnicos, y su inserción en la sociedad. Entonces, una universidad chiquita, una universidad elitista, no va a lograr transformar todos los tejidos de nuestra sociedad, que es lo que nosotros necesitamos para transformar efectivamente la sociedad y para acabar con este régimen de hambre y de miseria. Nosotros entonces lo que proponemos en realidad es la universalización como derecho general del pueblo al acceso al conocimiento, como derecho general de la patria grande latinoamericana a una ciencia y una universidad que estén en la misma senda en la que va una economía liberada y en la que va una independencia regional garantizada con la autonomía y la autodeterminación de nuestros pueblos. En ese aspecto, y ya para ir cerrando con algunas cuestiones, nosotros entendemos principalmente importante para debatir hoy la cuestión de la lucha y de la organización de cada uno de nuestros sectores y de crear un programa concreto a partir del cual nosotros podamos organizarnos y organizar a nuestros compañeras y generar unidad en cada uno de nuestros lugares, porque no conocemos otra forma, si alguno la sabe después dígala en las comisiones, pero no conocemos otra forma de transformar las condiciones concretas en las que vivimos que no sea con la organización, que no sea con la construcción del poder popular y con la lucha. Entonces, la invitación para hoy es a que pensemos estrategias, programas, prácticas de disputas institucionales, gremiales, pero sobre todo políticas, para poner a la universidad en tensión consigo misma, para hacer estallar esas barreras elitistas que históricamente la han constituido y para ponerla a lograr un par de objetivos concretos. El primero, que este sea el último año de gobierno de derecha en la Argentina y que eso contribuya a destruir a la derecha en América Latina. Ese es el aporte más importante que nosotros y nosotras podemos hacer hoy
a parar la ofensiva imperialista. Hoy en día, concretamente, la solidaridad con Venezuela, pero derrotar este año lo antes posible. Si tiene que ser en las elecciones, será electoralmente, y si hay capacidad de que el macrismo termine mañana, tendrá que terminar mañana, porque cada minuto de sufrimiento que se ahorra el pueblo es algo que nosotros queremos preservar. Y además, esa victoria contra el macrismo, y acá coincido completamente con lo que decía Alberto de cuál es nuestra tarea, la tarea de la izquierda, esa victoria contra el macrismo nos tiene que permitir, a partir de la reflexión sobre el tipo de sociedad y el tipo de universidad que queremos, empezar a transitar con mayor decisión y con mayor organización el camino hacia la liberación definitiva de nuestros pueblos latinoamericanos, de la unidad latinoamericana, y ese es particularmente el objetivo que nosotros queremos plantear como talante estratégico. La universalización no es una propuesta de gestión institucional de la universidad, es una propuesta que derrumbe los muros de la universidad, la ponga a ser parte de la sociedad en la cual ya está inserta, para transformar esa universidad, para transformar esa sociedad y para lograr la liberación definitiva de nuestros pueblos. Así que de mi parte, compañeros y compañeras, nada más, los invito a tener un fructífero debate y muchas gracias por venir y por su atención.